Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Hoy es lunes 12 de agosto de 2019. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Varias cosas antes de desarrollar los temas principales de esta mañana de 12 de agosto. Empecemos con los cumpleañeros. Ayer estuvo de cumpleaños una antigua compañera de trabajo aquí en la radio, Rotzen López. Ya Rotzen acercándose a los 40, al cuarto piso. Felicidades a Rotzen. Y mañana está de cumpleaños, mañana 13 de agosto, que es también el cumpleaños de Tomás y de Fidel. Mañana está de cumpleaños Mercedes Mejía, la Mercedita, fundadora de AMLAE, combatiente sandinista de muchos años, de las que no se dice su edad, ¿verdad, Mercedita? Felicidades a Mercedes. Ve qué barbaridad, este fin de semana habían parrandas, pero por donde quiera, vos. Bueno, desde el viernes. Aquí en la feria gastronómica, Santo Domingo, aquí en Managua, los parques hasta el alma, allí en Rivas estaba cantando no sé quién, las fiestas de Granada, en Jinotepe todavía están de fiesta, o sea, por donde quiera. Qué barbaridad, qué montón de gente, bo. Llenita, todas las plazas, los parques. Impresionante. Quiero algunas puntaditas porque Taiwán se ha portado con el pueblo de Nicaragua de una manera formidable, generosa, incondicional. Después de la aventura sangrienta del COSEP y la Camorra, Taiwán inició un proceso, un programa de donación de vivienda a familias necesitadas en la ciudad de Managua. Ya van 145, quiero recordar que esa es la cifra. 145, casi todos los días va el embajador de Taiwán con algunos de los funcionarios de la alcaldía a entregar la vivienda a alguna familia. 145. O sea, y además el gobierno anunció el viernes pasado que se van a construir 50,000 viviendas de bajo costo en los próximos 5 años en todo el país. Mira, en mi opinión, el problema de la vivienda, después de que se han logrado, por ejemplo, abarcar la energía eléctrica al 96-97% de cobertura en todo el país, el agua potable ha avanzado más del 80% de cobertura. Se ha avanzado notablemente en la entrega de los títulos de propiedad, de tierra o de terreno o de vivienda. Es decir, la salud gratuita, la educación gratuita, los hospitales y centros de salud construyéndose por todos lados. Va muy avanzado el de Chinandega, también el de Ocotal, ya van entraditos los dos. Pero después de todo, esa necesidad es fundamental. La vivienda creo que es el problema más importante a resolver. El déficit es enorme. Supera el 500,000. El déficit de viviendas en el país. Que no es que la gente viva bajo los árboles, pero sí vive en viviendas precarias o hacinados. 4. Yo conozco una vivienda donde viven 5 familias, 5 núcleos familiares. 5. Y ese hacinamiento causa numerosos problemas de todo tipo.
de todo tipo. Entonces creo que hace muy bien el gobierno de tomar esta decisión, echarla toda con la vivienda. Es muy buena decisión, excelente decisión. Y además es pensar a mediano plazo. Excelente decisión. Como también viste, ya comenzaron a salir las vacunas fabricadas en Nicaragua. La fábrica que se instaló con la cooperación rusa. Y vamos, mano. Qué vergüenza ver ¿viste vos a Álvarez? Montado en una silla, como que si fuera Faraón el baboso. Además, feliz. ¿Cómo es posible que se llegue a ese extremo de servilismo y de vanidad? O sea, vale, yo puedo entender que un feligreo, que una familia de feligreses quiera congraciarse con el obispo y le diga, mire, aquí le hice esto, siéntese, pero debería ser el obispo por humildad. Sí, muchas gracias, muy amable. Vamos a ver si ponemos alguna viejita, pero no, eso no me corresponde a mí. Yo no. O sea, él debió haber sido. De él debió salir. Ah, no, él iba feliz ahí, guindado ahí, en el taburete. Dice que le manden a poner colchón, más bien dijo, porque le iba apretando la espalda. La espalda arriba, la espalda abajo, ¿verdad? Entonces, digo, pero ¿cómo es posible, verdad? O sea, qué extremo de vanidad, de soberbia, de sentirse soberano de sus feligreses. No está al servicio, no, se siente el reyesuelo. No sé qué es más difícil de entender, el comportamiento del obispo Álvarez en Matagalpa o el de muchos de sus fieles que estaban saludando y felicitándolo. Chocho. O sea, yo creía que los curas, que los obispos, no importa la dignidad que ostenten, yo creía que estaban al servicio de la feligresía. Ahora resulta que no, que son sus reyesuelos. Me dejó. Yo cuando vi eso, y además son fotos distribuidas por la diócesis de Matagalpa. O sea, enorgullecidos ellos. Cuando lo vi me quedé pasmado. Qué extremo, mano. Qué barbaridad. Bueno, y de ahí puedes deducir cuál es su naturaleza humana. ¿Cuál es la esencia como ser humano de Álvarez? Alguien que hace eso, ya sabes por dónde va la cosa. No te enredes. Bueno. Algunas cositas internacionales, después vamos a hablar de Benigna. Bueno, primero la victoria de la dupla de Alberto Fernández y Cristina Fernández en Argentina. Una victoria contundente, inobjetable. Lo que hubo ayer fueron elecciones primarias. O sea, hay una ley que fue aprobada en el 2009, mediante la cual todos los partidos políticos tienen que pasar por primaria y son obligatorias. Además, el voto, y son abiertas no solo a sus adeptos, sino a cualquier ciudadano. Y es obligatorio hacerlo. Y el voto, el ciudadano está obligado a votar, si no es sancionado con multa. Se cifra más o menos 75-76% de la participación, similar a la de hace 4 años. Y la diferencia de votos entre la dupla Fernández y Macri es de 3.600.000 más o menos. Es una diferencia sustancial. 47-6 Cristina y Alberto, 32, alrededor de 32 Macri. O sea, estoy hablando que casi el 16% de diferencia, 15.6% de diferencia. Y en votos, ¿verdad? Estamos hablando de 3.800.000 votos de diferencia. Zona primaria, no ha sido elegido Alberto Fernández y Cristina Fernández no han sido elegidos presidente y vicepresidente de Argentina. Eso va a ser en octubre. La ley en Argentina es muy similar a la de Nicaragua.
si para ganar en primera vuelta hace falta el 40% o más de los votos, o una diferencia de al menos 10 puntos con el segundo lugar y se la llevan en primera vuelta. Con estos datos de ayer es muy probable, pero muchísimo, muy probable, ¿verdad? Tipo 95% de probabilidades que Cristina Fernández derrote a Macri en las elecciones y en primera vuelta. Es muchísimo, muy probable. Porque para poder revertir esa tendencia que se marcó ayer, Macri tendría primero que reducir el caudal electoral de Alberto y Cristina, y segundo, que ese caudal se revierte en favor de él, porque tiene poco donde pescar, tiene alrededor de un 12% donde pescar, que son de los otros candidatos, un poquito más. Pero resulta que todos los otros candidatos que obtuvieron de 8% para abajo, todos ellos son anti-Macri. O sea que el voto de la población fue contra Macri. O sea, no hay manera que pesque ahí. Lo que podría hacer es revertir el voto anti-Macri. Y eso es, en 2 meses, muy poco probable. Lo más seguro es que Cristina Fernández vuelve al poder en Argentina pese a la judicialización de su mandato. Ella está enjuiciada por 5 o 6, tiene 5 o 6 causas abiertas. Solo una ha sido juzgada. ¿Verdad? Esto es sin duda alguna, tiene un significado relevante para la situación geopolítica de América Latina. Puede significar el inicio de la reversión de las políticas neoliberales en Sudamérica. Argentina fue la primera que perdió, después fue Brasil, bueno, Ecuador con la traición de Lenín Moreno. Entonces puede significarlo, vamos a esperar, porque una cosa es Cristina Fernández y otra cosa es Alberto Fernández, vamos a esperar. Alberto Fernández fue el brazo derecho de Néstor Kirchner durante su primer mandato. Trabajó con Cristina, pero después se divorció de Cristina y le volaba riata duro. Entonces, la Cristina hizo una jugada maestra, nadie se lo esperaba. Se fue a hablar con él y le dice, mira, hagamos una cosa, hacete cargo vos de la candidatura a la presidencia y yo voy de vice. Y eso sorprendió a todo el espectro político argentino. Jugada maestra demostró ser. Bueno, enhorabuena por los argentinos. Una barbaridad lo que ha pasado en Argentina. En Guatemala ocurrió lo previsto. Ganó la extrema derecha guatemalteca. Ganó los votos, pero la verdad es que quien ganó es el guatemalteco que no quiere saber nada de ese sistema político. ¿Saben cuánto fue la abstención? Del 57%. 4.700.000 guatemaltecos no fueron a votar, los excluidos de toda la vida. Solo votaron un poco más de 3.300.000 más o menos. Y 4.700.000 no votaron. O sea que Alejandro Giammattei, que fue el electo, un tipo fascista, fue enjuiciado por un operativo que hizo en una cárcel. Mandó a la policía, mataron un montón de gente. Después el balance final nunca fue esclarecido. Lo enjuiciaron y lo liberaron como a los 9 meses. Lo metieron preso, pues, y lo exoneraron de responsabilidad. O sea que realmente el presidente de Guatemala va a gobernar con apenas el 23% del respaldo de los ciudadanos. Eso es germen de un montón de problemas políticos que se avecinan en Guatemala en los próximos 4 años. Este hombre había sido candidato con la de ahora 4 veces. Candidato a presidente, porque también fue candidato a alcalde. Perdió, nunca había ganado las elecciones, ni para alcalde ni para presidente. Fue candidato para presidente en 2007, en 2011, en 2015 y ahora en 2019. Finalmente la ganó con 63 años. Perdió Sandra Torres, ex esposa de Álvaro Colón. Y era previsto esto, no es ninguna sorpresa. Un saludo al pueblo venezolano que sigue resistiendo. Hoy van a haber decisiones importantes en la Asamblea Constituyente en Venezuela, hay que estar pendiente. Sigue resistiendo pese a toda
el saqueo a que está siendo sometida de todas sus finanzas por parte del imperialismo norteamericano, con la complicidad de todos esos sinvergüenzas que gobiernan Europa. Pues. Todos esos sinvergüenzas son culpables del saqueo descarado de las finanzas internacionales de Venezuela y de los bienes de Venezuela en el exterior. Saqueo total, ya va por más de 50.000 millones de dólares lo que se ha robado Estados Unidos y Gran Bretaña, que también se ha robado, y Francia, que también ha robado, que le han robado a Venezuela en oro, en instalaciones físicas, en reservas internacionales en dólares. Robo así descarado, más de 50.000 millones de dólares va a la cuenta. Y finalmente en estos apuntes, son las 6 de la mañana con 49 minutos. La semana pasada Trump sacó su listita de países que según él son o no son productores o distribuidores o tránsito de el narcotráfico, pero es un cinismo impresionante. El principal consumidor mundial de droga es Estados Unidos. Tienen más de 50 millones de drogadictos. Más de 50 millones. Sobre todo de las familias empobrecidas, pero no solamente. El volumen del negocio de la droga, hay algunos que aseguran que el volumen es superior al negocio de las armas. El principal cartel de narcotraficantes del mundo es la DEA, que se supone que es la oficina policíaca de Estados Unidos para luchar contra la droga. Pues la DEA es el principal cartel de narcotraficantes del mundo. La DEA incauta en alta mar o se arregla con los narcos, la producción ellos mismos la transportan, ellos se encargan de traspasarla por la frontera, sea por aire, mar o tierra, ellos se encargan de eso, tienen complicidad de agentes aduaneros, de policía estadounidense, de distintos instrumentos represivos de Estados Unidos, son cómplices jueces, son cómplices fiscales, son cómplices funcionarios políticos. Es una cosa impresionante la cantidad de dinero que derrama ese negocio del narcotráfico a lo largo, desde que se produce hasta que se entrega al consumidor allá en Estados Unidos, es verdaderamente impresionante. Entonces Estados Unidos, el principal consumidor y que además es padrino del principal cartel de narcotraficantes del mundo, te sea el lujo de decir, vos sos malo, vos sos bueno, vos hayas hecho, vos no has hecho en el tráfico de drogas. Es impresionante. De verdad que es impresionante. Algunos babosos aquí aplaudiendo porque los gringos nos metieron a Nicaragua ahí, pero eran babosos. Un baboso, de verdad que, o sea, es que los limpiagargajos así son, hermano, así son. Bueno, son las 6:51. Vamos a hacer ahorita la pausa para después dedicarnos a un par de temas bonitos. Son las 6:52. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 6:56. El día 9 de agosto, viernes pasado, cumplió 20 años de fallecido nuestro compañero Mauricio León Carranza, el Chinito León, fundador de esta radio, artífice de que nosotros pudiéramos salir temporalmente con un pequeño transmisor hechizo, él junto con David de la Maza, en 1990, después que nos quemaron los transmisores allá en el Jardín de Santa Clara. El hombre era el alma de esta radio. Murió de tristeza, porque un par de años antes había fallecido su esposa y él no pudo soportar la soledad. Murió de tristeza. Nosotros hicimos un gran esfuerzo para que se oxigenara. Recuerdo que gracias a la solidaridad de Pablo Otero y de otros grupos de compañeros, Zaragoza, Canarias, Verónica, Joaquín, se lo llevaron a España y anduvo durante 15 días
pero no fue suficiente. Un año después estaba falleciendo el Chinito León Carranza, además maestro de generaciones de controlistas. Aquí en la primerísima y en muchas radioemisoras de este país por sus manos pasaron. Que en paz descanse el Chinito León. Por aquí estaba el sombrero que le enseñamos la otra vez. El sombrero, oíme a mí. El casco de bombero que él utilizaba, caballero de la sangre de Cristo, devoto de la sangre de Cristo, no fallaba. Cada jueves él iba a la sangre de Cristo, no fallaba en sus procesiones, en las actividades vinculadas, con su eterno puro, toda la vida con su puro, el Chinito León. Revisando el correo de Sin Frontera, recuerden, Sin Frontera tiene el correo RLP Sin Fronteras, todo junto y en minúscula, @gmail.com, RLP Sin Fronteras, gmail.com. Entonces recibimos un correo sumamente bonito, emotivo. El pasado lunes nos escribió Jimena Zapata. Ella es dermatóloga, graduada en la UNAM Managua y luego obtuvo un máster en la Universidad Complutense de Madrid. Ella vive en Asturias, pero es nicaragüense, de raíz, corazón y cultura nicaragüense. Ella es la hija de don Roberto Zapata Sobalbarro, cuyo relato leímos aquí, y creo que no me equivoco, el 24 de julio, sobre la matanza del 23 de julio de 1959 en León, la matanza de los estudiantes. Ese relato fue dramático. Contó don Roberto todo lo que él vivió en aquel momento, porque él participó en esa marcha. Estuvo al lado de Rubí, si mal no recuerdo, al momento de morir. Bueno, entonces oigan esto. Dice Jimena, le mando otro relato de la masacre del 23 de julio, aunque ya está fuera de tiempo. Esta vez contado por una de sus víctimas, no mortal en este caso, mi tío Gonzalo, tío de cariño por ser amigo de mi papá. Mi papá y Gonzalo se emocionaron oyendo el testimonio del propio don Roberto. Y dice Jimena, dice, y ahora, como decimos en buen nica, agarraron vara. Dijeron que escucarlo, aquella oportunidad que los hizo emocionarse, los anima ahora a recordar lo que vivieron hace 60 años. Y oigan esto, qué impresionante. Dice Jimena que Gonzalo y Roberto, que son amigos del alma, jamás habían hablado de lo que ocurrió ese día. Los dos lo vivieron en primera persona y nunca habían hablado hasta ahora. Después que don Roberto manda el testimonio y lo escucha don Gonzalo, hablaron de lo ocurrido. Increíble, ¿verdad? Increíble. Entonces, don Roberto escribió el testimonio de don Gonzalo. Seguramente hablaron por teléfono, porque don Roberto vivió fuera del país. Hablaron por teléfono y este es el relato de Gonzalo Alvarado Acetuno, escrito el 26 de julio del 2019 y remitido a nuestro correo el 5 de agosto, el lunes pasado. Gonzalo Alvarado Acetuno, sobreviviente de la masacre
del 23 de julio. Conocí a Gonzalo hace 65 años, cuando entré a la secundaria. Cultivamos una amistad genuina y pasado el tiempo, llegamos a apreciarnos como hermanos. Conversando uno de estos días sobre lo que nos tocó pasar la tarde del 23 de julio de 1959, con justificada emoción me fue contando con mayor detalle, voz enronquecida y temple de buen leonés, aquella experiencia dolorosa y sus secuelas, superadas pero no olvidadas. Gonzalo es mayor que yo un par de años. Nació en enero de 1940, es decir, tiene ahora 79 años. Lo crió su abuelo, verdadero padre para él, y fue aprendiendo la carpintería mientras asistía a la escuela y después al Instituto Nacional de Occidente, el Instituto Hino de León. Vivían a mitad del famoso callejón de Doble Tope, cercano de la sala evangélica y al portón del mercadito, entre la casa de los Ramos y de los hermanos Aragón. Creció entre la muchachada del lugar y gozó siempre del aprecio de adultos y chavalos. A Gonzalo se lo conocía como Chalito. Era un joven ejemplar y excelente amigo. De vez en cuando aparecía frente a mi casa, la de mis tías, a jugar béisbol con bola de trapo, porque ahí la calle era más ancha y cubierta de arena del Cerro Negro. Nos resbalábamos en la arena, se nos metía hasta en los oídos y con un par de sacudidas ya estábamos limpios, sin raspones. A veces íbamos a darnos chapuzones al pochote, nuestra aventura mayor. Gonzalo Alvarado Acetuno participaba en movimientos juveniles y su gran afán era protestar contra la injusticia y desigualdad social junto a buen número de estudiantes y obreros de León. A los 19 años cursaba el 4º año en el Hino, cuando se unió a nosotros en la marcha de aquel fatídico 23 de julio. Hizo todo el recorrido y estuvo frente al comando de la Guardia Nacional reclamando por los estudiantes apresados esa misma tarde. De regreso a la universidad, con rumbo norte, marchó llevando la bandera de Nicaragua, recibida de Chuno Blandón un poco antes. Terminaba la oración del Santísimo en catedral y salían los feligreses, cuando vio que algunos guardias se enfilaban hacia nosotros una ametralladora 50 desde la terraza del comando de la guardia. Vio a Anastasio Tacho Ortiz conversando con algunos señorones del club social. Vio al esbirro Pipilacha, el mismo que años después asesinara a Carlitos Nájar, aproximarse a los guardias de la esquina. Vio al teniente Barberena, jefe del pelotón. Vio otros guardias a su izquierda y a su derecha. Él iba al centro de la calle enarbolando con sobrado orgullo la bandera de la patria. Cruzó la esquina entrando a la estrecha calle entre un cordón de guardias. Avanzó 10, 15, 20 pasos y sintió bien cerca el estallido de bombas lacrimógenas. Sin tiempo para voltear a ver, un violento impacto detrás de su rodilla derecha lo tiró al suelo. Cayó envuelto en la bandera. A rastras, boca abajo, sobre sus codos, antebrazos y la pierna sana, buscaba la cuneta y una puerta abierta. Miró su pierna casi desprendida. No sentía dolor, o sentía muy poco dolor. Sujetando la maltrecha manga de su pantalón, acomodó su pierna en mejor posición
y se quitó varias esquirlas del hueso destrozado. Todo eso pasaba en segundos que le parecieron eternos. Recordó de la barbarie de las fuerzas represivas, lo había leído muchas veces. Temió ser rematado en el suelo y siguió su avance hacia la acera, arrastrándose sobre los antebrazos, sobre la pierna buena, boca abajo. Aturdido por el humo y los disparos, llegaba a la cuneta cuando otra bala casi le destroza el antebrazo derecho. Pero no se quedó quieto. Siguió arrastrándose sobre el brazo sano y sobre la pierna sana. Ya tenía destrozada la pierna y el antebrazo derecho. De la nada apareció su hermano. Lo tomó de los sobacos y un par de balas cruzaron sus ropas sin dañarlo. Lo sujetó con mayor fuerza, siguió tirando de él y ya casi en la puerta varias manos lo jalaron hasta quedar fuera del alcance de las balas en la clínica del doctor Omar Espinosa. Apoyado en una pared, aguantaba el dolor como podía. Logró ver bastante gente a su alrededor. Sangraba muy poco de sus heridas y Óscar Aragón, vecino y amigo, observaba sus lesiones con gran preocupación sin decir palabra. Muy cerca estaba Mauricio Martínez Santa María, de 19 años, originario de Chinandega. Estaba en el suelo, gravemente herido. No supo cómo lo llevaron hasta allí. Sin que Gonzalo lo supiese aún, José Rubizo Marriba, el otro caído de 21 años, nativo del Viejo, presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina, había caído a pocos metros de la esquina, en la misma acera de la clínica, con el cráneo destrozado. Ese día también murieron Sergio Octavio Saldaña González, de 20 años, originario de León, y Eric Ramírez Medrano, de 17 años, originario de Chichigalpa. Pasado el cobarde tiroteo, un cura, el padre Hurley de Estados Unidos y mucha gente más auxiliaban a los heridos allá afuera. No se disipaba aún el humo de las bombas cuando fueron llevados en camioneta al hospital. Le impresionó la gravedad de Mauricio Martínez, quien de un boquete en el tórax tiraba sangre a borbotones hasta quedar sin vida en el trayecto. Ya en manos de los cirujanos, no tuvo más que aceptar con gran pesar la amputación de su pierna por encima de su rodilla. Y casi pierde también el brazo lesionado. Gonzalo usa desde entonces una pierna artificial y su inconfundible balanceo desde largo anuncia la presencia del amigo. Su hoy esposa, Fantina, madre de su hijo Luis Felipe, también fue víctima de la barbarie de la Guardia Somocista esa misma tarde del 23 de julio de 1959. Viajó a la Unión Soviética con Óscar Turcios y Liliana García en 1962, haciendo escalas. Sus documentos habían sido llevados ese mismo año por Óscar Danilo Rosales y la beca les fue otorgada con bastante rapidez. Se graduó en Derecho en la Universidad Patricio Lumumba y vivió en Moscú haciendo vida familiar por varios años más. Estudió Sociología en la Sorbona de París. Regresó a Nicaragua en 1974 y por un tiempo manejó una modesta y próspera mueblería en su León natal. Su historial lo liga a la Juventud Patriótica, al Partido Socialista y al Frente Sandinista. En Europa colaboró con cuadros organizados del FSLN
y durante la insurrección cumplió misiones de apoyo y reclutamiento bajo instrucciones de Roger de Champs. En los 80 fue decano delegado del Consejo Nacional de la Educación Superior en Moscú para la atención de becarios en los países socialistas, y también se desempeñó como funcionario y profesor de la UNAM León hasta el día de su jubilación. Se puede encontrar a don Gonzalo ahora en la ciudad de León, increíble, ¿verdad? Se le puede encontrar paseando por las calles de León, saludando a todo el mundo, visitando a los amigos o recibiendo visitas en su casa de la calle Real. Chalito, don Gonzalo Alvarado Acetuno. Su historia. Solo imaginen ustedes la balacera, un chaval de 19 años, la balacera, le pegan él va con la bandera en el centro de la calle, le pegan el balazo, lo siente detrás de la rodilla derecha, cae, se va arrastrando con los codos, buscando la acera y buscando una puerta, tuviera abierta una puerta para salvarse de las balas que seguían porque lo querían rematar. Y de pronto siente el otro balazo en el antebrazo derecho. Perdón, aquí, en el antebrazo derecho. Pero imagínense esa situación. Incluso tuvo el valor, o sea, es que yo no logro entender cómo lo logró hacer, pues, pero tuvo el valor, Gonzalo, de que él mismo se acomoda la pierna que la tiene casi desprendida y se quita las esquirlas. Y así se va arrastrando. Le pegan el otro balazo, lo salva a su hermano. Lo logran meter a la clínica y después le tuvieron que amputar su pierna y casi le amputan el brazo también. Un héroe viviente, ahí está en León. Conózcanlo los leoneses, busquen a Chalino, conversen con él. Sabe de mucho, no solamente de esa experiencia, ¿verdad? Porque vivió en Moscú, vivió en París, sociólogo. Ese hombre debe ser un cajón de sabiduría andando, y los jóvenes ahí tienen mucho de lo cual aprender, jóvenes y también nosotros, los que no somos tan jóvenes. Un saludo a él, pues, hasta allá, hasta la ciudad de León, a Gonzalo Alvarado Acetuno. Muchas gracias a don Roberto Zapata Sobalbarro por haber escrito el testimonio, y muchas gracias a su hija Jimena Zapata, allá en Asturias, por haber enviado este testimonio. Son las 7:15. Ni a lo que nos hizo la Guardia como pueblo durante 45 años. No tenemos derecho a olvidarlo, porque si no vamos a volver a sufrir las cosas que nos hicieron el año pasado sin ni siquiera tener idea cuál es el origen. La camorra y el COSEP son herederos directos del somocismo y de sus métodos atroces, porque son ahijados de los yanquis. Son los limpiagargajos de los yanquis, y ellos se encargan de aplicar los métodos yanquis, que es la tortura, que es la humillación, que es el asesinato de los que somos sandinistas por ser sandinistas. Les voy a contar 3 casos. 3. Cortos los 3. Empiezo con uno en la ciudad de Matagalpa. Y a propósito, porque ayer se cumplió un año del asesinato de Lenín Díaz Mendiola, asesinado por esa camorra somocista,
en la ciudad de Matagalpa. Salieron del atrio de Catedral de Matagalpa, porque son apadrinados por Orlando Álvarez. De ahí salieron, iban armados. Lenin se estaba bajando de su bicicleta porque iba a hacer unas gestiones de su finca, no andaba metido en nada, en ninguna manifestación, iba a hacer una gestión familiar, a comprar cosas para la finca. Y ahí lo mataron. Y de acuerdo a los testimonios de varias personas, lo mataron porque sabían quién era. Porque 2 de los asesinos que después estuvieron presos, fueron condenados, ya fueron amnistiados, ahí andan libres. 2 de los asesinos conocían perfectamente a Lenín Mendiola, Díaz Mendiola. Su mamá es Benigna Mendiola, toda una leyenda en el Frente Sandinista. Hay que hablar un poquito de Benigna. Benigna empezó, es la pionera, junto a su compañero, su esposo, Bernardino Díaz Ochoa, son los pioneros del sindicalismo en el campo. Son los que organizan los primeros sindicatos de obreros agrícolas. Y ambos trabajaban con el Partido Socialista. Y fundan una federación y sindicato. Y no solamente ahí en la zona de Matagalpa, Jinotega. También se fueron a la parte central. Los 2. Bernardino Díaz Ochoa y Benigna Mendiola. Tuvieron varios hijos. Uno de ellos Lenín. Bernardino es el famoso, de Bernardino es aquella famosa frase, ¿no? No somos aves para vivir del aire, no somos peces para vivir del mar, somos hombres para vivir de la tierra. En mayo de 1976, Benigna rindió su testimonio de cómo habían asesinado a su marido, el padre de Lenín. Eso ocurrió entre agosto y septiembre de 1971. Cuenta Benigna. El 30 de agosto de 1971, mi esposo, Bernardino Díaz Ochoa, fue arrastrado de nuestra casa en Natrán, Matagalpa, ante mi presencia. Lo golpearon y le cortaron las orejas y la lengua. Yo fui golpeada con bastones hasta que me sangraron los oídos. Al día siguiente vi a mi marido en la cárcel local. Tenía un pañuelo ensangrentado alrededor de la cabeza, pero estaba consciente. No podía hablar porque le habían cortado la lengua y no podía oír porque le habían cortado las orejas. Al día siguiente, al tercer día, es decir, el 1 de septiembre, no me permitieron verlo. Me dijeron que estaba muerto y que su cuerpo estaba en un estado demasiado horrible para ser visto. Fue enterrado por la Guardia Nacional. Testimonio de Benigna Mendiola, de mayo de 1976, al organismo Amnistía Internacional cuando hizo una visita a Nicaragua para aquellos años. Esa era la Guardia. Voy con otro de Matagalpa. Esta es una masacre que impactó a la población en aquella época. Fue en 78, antes de la insurrección de septiembre. Poco después fue la insurrección de los niños en Matagalpa. Una masacre que fue de un impacto brutal en la opinión pública, sobre todo porque era una familia que no tenía nada que ver con nada. La mataron de puro aire, la asesinaron, pero brutal. La masacre del Hotel Sosa en Matagalpa. Y lo que voy a leer es el testimonio de una sobreviviente. El día 30 de agosto, aproximadamente a las 11:30 de la mañana en Matagalpa, en mi casa conocida como Hotel Sosa, hicieron interrupción disparando más o menos 30 guardias de los que dicen pertenecer a la EBI, la Escuela de Entrenamiento Básica de Infantería dirigida por el Chihuín Anastasio Somoza Portocarrero, y ordenaron a todos los que estábamos en la casa,
al fondo, que saliéramos con las manos arriba a la sala principal de la misma casa. Estábamos en la casa mi madre, Tina Arauz de Sosa, mi cuñado Harold Miranda, la empleada Nubia Montenegro y un huésped, Alfredo Lacayo Amador, y la que suscribe la presente declaración. A medida que iban saliendo, iban también siendo ametrallados. Yo, que venía detrás de mi madre, salté a la casa vecina y me pude ocultar en el basurero, ocultada por el cuerpo, por el cadáver de mi madre. Pasé todo el día escondida en el basurero con el cuerpo de mi madre encima, es decir, 24 horas ocultándome detrás de unas tablas podridas a escasos pasos de los guardias que siguieron disparando para abatir todas las puertas. Pude oír que gritaban: «Eran 5, ¿dónde está el otro?». Y pude ver cómo a mi madre la serviciaron después de ametrallarla, abriéndole el abdomen con la bayoneta. A mi cuñado le cortaron los genitales y se los pusieron en la boca. A mi madre le quitaron sus prendas, a mi cuñado un reloj que andaba y hasta las llaves del carro. Y de la casa se llevaron unos 8,000 córdobas, más o menos $800 de la época, que mi señora madre tenía escondidos debajo de un colchón. Después de haber saqueado toda la casa y no encontrando ni armas ni guerrilleros, un miembro de la guardia exclamó: «Lo jodimos de pura choña». Yo pude salir al día siguiente a los hechos, ayudada por unos amigos que me llevaron unas prendas de enfermera para no ser reconocida. A los pocos días llegó una orden de captura masiva al comandante de la policía de San Dionisio, donde se encontraba mi señor padre, contra toda la familia Sosa. Antes de que pudieran llegar a prendernos, mi señor padre nos llevó a otro lugar. Segundo testimonio. Voy con el tercero. Esto ocurrió en Chinandega, en septiembre de 1978. Era jueves 14 de septiembre cuando los aviones comenzaron a disparar sobre nuestras casas en el barrio La Libertad. Estábamos mi marido, mi hija de 5 años y yo agachados en una esquina de nuestra casa, llorando y pensando que ahí nos moríamos, pues las balas y charneles estaban destrozando nuestra pequeña casa de madera. Decidimos salir y refugiarnos en un sitio seguro. Salimos por la cocina, mi esposo con nuestra hija en sus brazos. Un avión voló muy bajo, parecía que venía directo hacia nosotros y disparó unos cohetes, cayéndole a mi niña en la espaldita y a mi marido que la llevaba. A donde yo miré, solo vi el corazón y las tripas de mi niña. Estaba desbaratada, destrozada. Mi marido caminó como 30 pasos, ya sin brazos, la sangre saliéndole por todas partes, hasta que cayó muerto. Tenía una herida en el pecho. Le quedó en el pecho parte del cohete que volaba humo incrustado en la pierna. La pierna izquierda solo tenía el hueso pelado. Yo quise levantar a mi niña, pero estaba deshecha. Estaba desesperada. Corrí y busqué su bracito y traté de ponérselo. Traté de entrarle todo lo que se le salía, pero ya estaba muerta. Era mi única hija
y me había costado tenerla. Y la vestía para las fiestas y la mimaba. No sé qué voy a hacer. Me voy a volver loca. Chinandega, Barrio La Libertad, septiembre de 1978. Sin nombres porque así aparece en el testimonio. Cómo me gustaría saber cuál fue el destino de esta mujer hace ya 41 años. Y ver si ella pudo superar ese horror. No solo fue el horror de perder a su familia, sino de ver cómo morían. O sea, me pongo en su lugar. Ver a su marido sin brazos, chorreando sangre por todos lados, corriendo solo, desplomarse, con un cohete incrustado en una pierna, la pierna sobre el hueso. O ver a la niña de 5 años, con todo desprendido, destrozada. O sea, esa imagen, esa pobre mujer, ¿cómo hizo para superarla? Si lo logró superar, ¿cómo hizo? Una cosa de espanto. Esa era la guardia. Esa era la naturaleza de la guardia somocista. Defensora del sistema donde los pelas, donde los chamorros, donde los lacayos, donde todos ellos se hicieron ricos, donde los Baltodanos, los González, todos ellos se enriquecieron y los amparaba la Guardia Nacional. Todos ellos aprendieron los métodos de la Guardia y utilizaban, disfrutaban de esos métodos cuando se trataba de aplacar las huelgas de los trabajadores, aplacar los conflictos de los campesinos que se rebelaban contra las barbaridades que los terratenientes hacían. Ellos disfrutaban de esos métodos, los exigían esos métodos y ahora los aplican. Y quieren recuperar el poder político para hacer exactamente lo mismo. Por eso quieren disolver la policía, por eso quieren disolver el ejército, porque quieren hacer uno a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de la Guardia, a imagen y semejanza de los marinos norteamericanos. No les interesa un ejército patriótico, no les interesa una policía que ha garantizado que Nicaragua sea el estado más seguro de toda Centroamérica, no les interesa. Les interesa que esté subordinada a sus intereses políticos y económicos, que defiende esos intereses contra lo que sea y aplique los métodos que sea para defender esos intereses. Esos son los cuerpos armados que a ellos les interesan. Jamás le van a perdonar a los sandinistas ser sandinistas, jamás. Por lo tanto, jamás le perdonarán a la policía su origen sandinista, ni al ejército su origen sandinista. Tengan la plena seguridad. Y ese es el propósito final, tomar el poder político para restablecer el orden capitalista en Nicaragua, para hacer lo que no pudieron hacer en el 90 y no lo pudieron hacer por la resistencia popular encabezada por el Frente Nacional de los Trabajadores y por el Frente Sandinista. No lo pudieron hacer entonces. ¿Se acuerdan? Los que tengan suficiente edad deben recordar que querían disolver al ejército, que querían acabar con la policía. Compraron a Fernando Caldera para que se encargara de limpiar de cuadros sandinistas a la Policía Nacional. Nosotros no nos olvidamos. Hicieron otro tanto con Humberto Ortega en el ejército. Sacaron a montones de sandinistas por el delito de ser sandinistas. Mandaron a la calle a 50, 60, 70 mil compañeros sin un solo centavo en la bolsa y los mandaron a morirse de hambre. Pero resistió el ejército. Y con todos los traidores que hoy se ufanan de ser demócratas, ahí está el ejército, cumpliendo cabalmente la Constitución, sin dispararle al pueblo, defendiendo el orden constitucional de la República. Herederos de Sandino. Y ahí está la policía, con todos los asesinatos que sufrió el año pasado, las torturas, las humillaciones, los heridos, los ataques a los cuarteles, el terror que se impuso contra la policía.
Y ahí está la policía. Ese dolor no se lo van a quitar así nomás hasta que logren su objetivo. Y como no lo van a hacer, entonces van a vivir amargados. Y con su amargura van a morir. Con su veneno, su propio veneno los va a matar. Quiero cerrar, son las 7:32. Solo voy a enunciar el tema. Porque lo quiero desarrollar. Tenía previsto hacerlo ahora, pero no hay tiempo, pues. Creo que esto es importante, en mi opinión, pues. Por cierto, mañana es el aniversario de la Fuerza Naval. Mañana es 13, ¿no? Sí, mañana es el aniversario de la Fuerza Naval. Entonces a veces nosotros somos muy ingenuos. Te voy a dar un ejemplo. Algunos de nosotros creemos que el problema es Trump, el presidente de Estados Unidos. Que si si quitas a Trump, se compone la cosa, no, hermano. El problema no es Trump. El problema es el imperialismo norteamericano. Es el conjunto de individuos que son los que gobiernan el mundo, pero que principalmente provienen de Estados Unidos, archimillonarios, que son los que detentan el poder real. Los dueños de Walmart, los dueños del negocio de la arma, los dueños de Facebook, los dueños de todas esas cosas. Y otros que nunca han aparecido en público, no se conocen sus nombres siquiera, pero se sabe que son parte de todo ese entramado del poder oculto, del poder subterráneo. El problema es el imperialismo. El problema no es Trump. Mira a Obama, que se las picaba muy demócrata, él así con su carita. Lo único que yo le reconozco a Obama es que distensionó las cosas con Cuba. Lo único. Después ese tipo fue desastroso. Bombardeó Libia, metió la guerra siria. Bueno, un desastre. El hombre que más ha expulsado migrantes en Estados Unidos fue Obama. Ese fue el que empezó. Él es el que empezó con la agresión contra Venezuela. Lo único que yo le reconozco a Obama es con Cuba, nada más. Que relajó el bloqueo contra Cuba. Pero el problema entonces no es Trump, ni es Obama. Ya ves, Obama se creía que iba a hacer algo diferente, porque era negro, porque provenía de determinados ámbitos liberales, y fue igual, lo peor. ¿Ah? Si esto no es de persona, el problema no es de las personas, el problema es el sistema. El sistema capitalista mundial dirigido por Estados Unidos. Que está en crisis, sí, que esa es la otra cosa que también me parece que es ingenuo. Todo el mundo comienzan a escribir muchas veces, algunos compañeros, algunas compañeras, que ya se va a derrumbar, que estos son los últimos estertores, que a la vuelta. No, hermano, puede ser los últimos estertores, sí, puede ser, pero eso es en términos históricos, tiempo histórico. Eso no es que va a ser en un año, no, hombre, eso en tiempo histórico corto, sí, puede ser 10, 15 años, 20 años, eso no es nada en términos históricos. 50 años y no es nada. Pero no se trata de que mañana ya se va a caer no, eso no es así. No hay que ser ingenuo, pues. Esto es un sistema bien implantado. Lleva 2 siglos y medio casi de implantado. Y ese sistema es cierto que tiene en su propio seno tienes la contradicción mayor. Esto es verdad. Entre los empobrecidos y los que se han adueñado de la riqueza. Esa es la contradicción que finalmente le va a dar al traste. Pero tienen muchísimos mecanismos para aplacar eso mientras tanto. Y ese sistema se ha implantado en el mundo, en Nicaragua también, sobre la base, creo yo, de 4 elementos fundamentales que son muy bien descritos por Aníbal Quijano, un sociólogo portugués. Son 4 elementos. Podríamos decir 5 si querés. El primero de ellos es que todo ese sistema de explotación y misericordia sobre individuos en una sociedad y sobre pueblos en el mundo, todo ese sistema está anclado sobre el concepto nauseabundo de la raza y del racismo.
La raza superior, que son ellos los blancos, y todos los demás son razas inferiores. Primero, que la raza no existe como término, o sea, en términos científicos no existe la raza. No hay diferencia genética relevante, ni siquiera llega al 0,01%, no hay diferencia genética relevante entre grupos que sean amarillos, que sean negros, que sean blancos, que sean rosados. No hay diferencia genética. Eso está demostrado científicamente. Es un invento cultural y está creado para justificar la opresión de las clases dominantes o las clases dominadas, porque casualmente las clases dominantes en todos estos lados, Europa y el continente americano, las clases dominantes coincidían con los blanquitos porque eran los invasores. Pero sobre ese concepto racial, fíjense, hay una teoría interesante. Les recomiendo leer esos textos. Busquen ese término, van a encontrar muchos artículos. Sobre todo en México y en el Perú, donde más lo han desarrollado. Se llama la pigmentocracia. Es decir, la clase que se asienta sobre la base de qué tan blanco sos. A mí no se me olvida, una hermana mía, Catherine, trabajó en Haití muchos años y ella me explicaba que en Haití hay 29 grados de pigmentación. Entre el más negro y entre el menos negro. Y según el nivel de pigmentación en la piel, ese es el nivel que ocupa en la escala social, tanto en acceso a servicios como en posibilidades políticas. Y el deseo de muchos es blanquearse la piel porque están totalmente colonizados, culturalmente colonizados. Incluso me contaba Noel Campbell, saludo a Noel, que ahí en Bluefield, por ejemplo, hay muchas mujeres que compran cremas blanqueadoras. En el Perú ocurre algo muy similar. Además que ahí no es solo sobre los negros, que también hay, sino también sobre lo que ellos llaman los serranos, los indios. Es decir, el concepto impuesto artificialmente de raza subyace en toda la explotación capitalista. Nos divide entre explotados y explotadores, que coincide que los explotados generalmente son, en su inmensa mayoría son, los mestizos, los indígenas, los negros. Y los explotadores son, en su inmensa mayoría, los criollos herederos del poder español en nuestro caso, o del poder británico en el caso de los gringos, el poder portugués en el caso de los brasileños, que coincide con el color blanco de su piel. Coinciden. Es un concepto artificial. Algunos dicen que inventado a partir de la invasión europea a América, otros dicen que es anterior, pero bueno, porque también existe racismo entre los chinos. Los chinos son racistas con los que no son de chinos, son racistas. Pero bueno, esto es muy importante. Entonces yo diría que son 5. Quijano habla de 4, yo digo que son 5. La raza, el sistema capitalista como tal, ¿sí? La explotación de una minoría sobre una mayoría, y la explotación de un país sobre otro país, o de un grupo de países sobre otro grupo de países. 3, el sistema de ideas eurocéntrico, es decir, aquí las ideas buenas son las que parieron los europeos, las otras ideas no sirven. El sistema político, el concepto de democracia, el bueno es el que viene de allá, de Europa, de anglosajona sobre todo. Los demás no sirven. Son vistos por encima del hombro, con menosprecio. Tanto el concepto de cultura del arte, de la religión misma, lo europeo. Entonces, eso es lo avanzado, eso es lo progresista, eso es lo ¿cómo te dijera yo? Lo sabio. Solo me acuerdo yo, si vos lees en la historia,
te lee la parte de los años conservadores, los 30 años conservadores, que aquí la burguesía te lo ha puesto como la panacea, la alternancia en el poder. ¿Cuál alternancia si solo fueron conservadores? Pero bueno, si te lo ponen, pacífico y toda la onda. ¿Qué fue lo que hicieron? Esos son los que traían a los italianos, a los alemanes, a Nicaragua, regalándoles la tierra, porque había que traer civilización y había que aplacar con todos esos indios allá en el norte, en Matagalpa. Hay que meterlos ahí con los europeos, que les vayan a enseñar a ser civilizados. No se me olvida. Lo puedes leer ahí, en varios historiadores te lo relatan de otra manera, pero lo relatan. Llevamos 3, ¿verdad? 4, el Estado. Fíjense, el Estado, que se supone que el Estado es el gran componedor o el gran intermediario entre las clases que va a ser, hermano. El Estado, en todas las sociedades del mundo, en todita, el instrumento de la clase dominante sobre las clases dominadas. Ya está, eso es todo. Instrumento represivo por naturaleza. Pero es que además, a mí me da risa eso, por eso. Dice el Banco Mundial o el Banco Interamericano, no sé qué cosa, te dicen, mira, hay que hacer políticas para eliminar la pobreza, para eliminar la exclusión social. Y solo vos sabés, el Estado burgués está creado para garantizar la exclusión, para que la exclusión continúe. Y lo más que llegan es a la caridad, a las migajas, pero es parte esencial del sistema capitalista garantizar que la exclusión se eternice, se perennice. Por eso es que te agarran las ideas, ¿no?, de la Iglesia Católica, ¿no? El pobre es pobre porque quiere. Pobres siempre han habido y siempre van a haber. Porque el Estado se ocupa de garantizar eso. Por eso es que se hace falta la revolución para esas cosas, para cambiar todo eso. Por eso hicimos la revolución del 79 y por eso la retomamos en el 2007 y por eso necesitamos una nueva fase de la revolución a partir de 2022, cuando Daniel asuma el 4º periodo. Ahí necesitamos un nuevo brinco, un salto de calidad para ir a la raíz de este sistema y empezar a radicalizar la revolución. Ir a la raíz, eso es radicalizar, ir a la raíz de los problemas. Tenemos que atravesar esta fase, derrotar la fase de agresión que estamos sufriendo y a partir de 2022, cuando Daniel asuma de nuevo, una nueva fase de la revolución mucho más radical, mucho más profunda. Pero ahí vamos a ir desarrollando este tema a lo largo de esta semana. Son las 7:45. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.
Usted y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen, transformando su realidad. Desde aquí, Nicaragua, tierra